Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a los usuarios de esta aplicación de TikTok. Bien, hoy día vamos a seguir debatiendo o analizando en este caso esta temática del precedente constitucional, en específico una temática más concreta que es las fuentes del derecho. Considerando un poco el texto de Boris Arias, Introducción al análisis de la jurisprudencia, donde hace un análisis bien interesante respecto a la fuente del derecho, qué es lo que consideramos como fuente, si estas fuentes son o no vinculantes, en especial la jurisprudencia, tiene o no esa posición o qué posiciones existen sobre la vinculatoriedad de la jurisprudencia. Y por otro lado, si se reconoce diferentes fuentes, ¿qué pasa si existe una confrontación entre fuentes? Por ejemplo, la jurisprudencia o la ley, y si estas se contraponen o tienen un problema de antinomia, ¿cuál de los dos debe imperar para aplicarse? Y por último, vamos a tratar un poquito de subsumir estas posiciones teóricas a nuestra realidad jurídica en el cual hoy en día estamos viviendo esta confrontación de ciertas decisiones constitucionales que emite el Tribunal Constitucional y por otro lado el Parlamento que trata de anular a través de una ley una sentencia constitucional, pero a su vez la sentencia quiere anular cualquier acción que pueda implicar dejar sin efecto una decisión constitucional. Entonces ahí, si se dan cuenta, puede darse una confrontación entre diferentes fuentes del derecho. Vamos a tratar de un poco utilizar estos marcos teóricos para dar un análisis respecto a esa problemática. Bien, entonces primero partimos de la idea, ¿qué es una fuente? Una fuente es algo de donde proviene una información y en el derecho, ¿de dónde proviene esa regla del derecho? Eso es importante identificar, ¿por qué? Porque si identificamos de dónde proviene esa regla del derecho, vamos a entender que es una fuente y por tanto es vinculante, es obligatoria, ¿no? Que están obligados o obligados a acatar esa fuente o aplicar esa fuente del derecho. Bueno, cuando estamos en la universidad siempre nos dicen que las fuentes del derecho son cuatro: la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina, y dentro de esas fuentes hay fuentes directas, fuentes indirectas. La fuente directa es la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la fuente indirecta la doctrina, porque son simples opiniones a los cuales los jueces o autoridades no están obligadas a acatar, porque son simples análisis o opiniones que dan ciertos expertos, ¿no? Bien, no me voy a detener caracterizando cada una de las fuentes, me voy a enfocar solamente en lo que es la jurisprudencia y la ley. En relación a la jurisprudencia, ¿no? Para saber si esa decisión es vinculante, no es vinculante, o si es considerada una fuente del derecho o no es considerada una fuente, existen dos visiones culturales, porque va a partir de estas posiciones, ¿no? Una primera cultura jurídica o visión cultural del derecho va a ser el civil law, ¿no? El civil law es un sistema romano-germánico que se basa en un sistema jurídico desarrollado a partir de la ley, de las normas, que a través de las mismas regulan las conductas de las personas. Entonces, bajo esta cultura jurídica que es legalista, donde únicamente se considera la ley, fuente del derecho, la jurisprudencia no es vinculante, no es una fuente del derecho. ¿Por qué? Porque los jueces cuando aplican, ¿no? Realizan sus funciones, aplican únicamente la ley, obedecen a la ley, no a la jurisprudencia. Por esa razón, la jurisprudencia no es una fuente del derecho, porque el juez está atado únicamente a la ley. En cambio, en el common law, ¿no? Es un sistema jurídico basado en la costumbre y esta costumbre posteriormente plasmada en diferentes decisiones judiciales, y estas decisiones judiciales lo que han hecho es desarrollar el sistema jurídico, ¿no? En el common law el mayor desarrollo se da a partir de las decisiones judiciales y no así tanto en la ley, ¿no? Entonces por eso es que para ellos no hay duda de que las sentencias tienen una calidad de fuente del derecho. ¿Por qué? Porque tienen un efecto normativo y pueden crear derecho. Entonces, para el common law no hay duda de que la jurisprudencia es una fuente. En cambio, para sistemas jurídicos del civil law aún se considera a la jurisprudencia no como una fuente, no como una fuente del derecho, porque el juez no está obligada a acatar esa decisión. Bueno, hoy en día se reconoce diferentes o ambas fuentes como parte de un sistema normativo. No obstante, al darles esta categoría, darles este reconocimiento de fuente del derecho, tanto a la jurisprudencia como a la ley, puede darse una antinomia, una contradicción, una contraposición con relación a estas dos fuentes del derecho. Entonces, puede darse también una lucha de fuentes del derecho. Asimismo, en el caso de la Constitución, por ejemplo, es una norma, la norma suprema, que implica una aplicación directa, pero esa Constitución, ¿no? que contiene
reglas y contiene principios. Es decir, las reglas son aquellas normas que están reguladas en la Constitución de una manera tan clara, tan precisa, sobre el cual no puede existir duda en su aplicación. ¿Por qué? Porque están reguladas a través de reglas, como por ejemplo el periodo de funciones del presidente, ¿no? O de las autoridades judiciales, que su mandato deberá durar 6 años. Bueno, es una regla, no hay dónde interpretar, es muy claro. Pero también existen principios, entendiendo los principios como los derechos fundamentales. Entonces, la Constitución dice se reconoce el derecho a la vida. Bueno, eso sigue siendo abstracto, general, que necesita una concretización para determinar, por ejemplo, hasta dónde alcanza el derecho a la vida o desde dónde se debe garantizar el derecho a la vida. Entonces, para precisar aquello, la Constitución necesita desarrollarse, y para desarrollarse lo va a hacer a través de diferentes fuentes del derecho, en especial a través de la ley y la jurisprudencia. Es decir, la concretización de esa Constitución se va a establecer a través de la ley. El legislador es el que va a concretizar, va a establecer los alcances o límites de ciertos derechos fundamentales, regulándolo a través de una ley. Por ejemplo, el derecho a la petición, ¿no? Es decir, la Constitución reconoce el derecho a la petición. ¿Qué implica ese derecho a la petición? Y tendrá que ser regulado a través de una ley. Pero también se puede desarrollar esa Constitución, se puede concretizar la Constitución a través de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque a través de la jurisprudencia se interpreta la Constitución y también se crean reglas para determinar el contenido de esos derechos fundamentales, caracterizados como principios. Entonces, la Constitución necesita de estas dos fuentes del derecho para desarrollarse, ¿no? Y por tanto son relevantes las mismas. Ahora bien, ya en un Estado constitucional, ¿no? Un Estado constitucional como el nuestro, por ejemplo, a partir del bloque de constitucionalidad, van a existir más fuentes normativas, no únicamente la ley, no únicamente la jurisprudencia. Hoy en día va a existir a partir del bloque de constitucionalidad otras fuentes del derecho, como va a ser, por ejemplo, los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho comunitario, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los principios y valores, que van a ser también consideradas fuentes del derecho, porque el juez va a tener que también aplicar estas otras fuentes del derecho. Entonces va a tener un abanico de herramientas, de fuentes del derecho para resolver una problemática. Esto puede ser ventajoso y desventajoso a la vez. Ventajoso porque tiene muchas más herramientas para argumentar y justificar su decisión, muchas más fuentes del derecho para poder aplicar. Y desventajoso porque también al ser ser amplias estas herramientas, bueno, lo que va a tener es también generar duda, porque pueden existir también antinomias entre las diferentes fuentes del derecho. Entonces ahí va a implicar complejizar ese caso al momento de aplicar las fuentes del derecho, y al final también puede generar duda al momento de aplicar esas diferentes fuentes del derecho. Entonces tiene una ventaja y una desventaja. Por otro lado, ¿qué es un precedente judicial? ¿No? ¿O qué entendemos por precedente judicial? Es una sentencia que es pronunciada en un momento anterior y que va, ¿no? Una decisión anterior que va a ser publicada y que va a considerarse una decisión que va a tener el efecto vinculante, ¿no? Y esa decisión puede ser conocida y ser usada para un futuro, ¿no? Por parte de los abogados, los jueces, los juristas, y sobre el cual se decide sobre hechos y cuestiones del mismo tipo o similares de los hechos y de las cuestiones sobre las cuales se trata de decidir. Entonces el precedente son esas decisiones judiciales emitidas, reitero, anteriormente, y que vinculan a los casos futuros que se puedan presentar. Esas decisiones son emitidas en casos concretos, a partir de hechos, ¿no? A partir de lo fáctico, que resuelve esas cuestiones que trata de resolver esa decisión, y se convierten en precedentes judiciales. Esos precedentes alcanzan a todas las causas que se puedan tramitar, por ejemplo, en el caso de la jurisdicción constitucional, al Tribunal Constitucional. Entonces, si hay un precedente judicial, implica una regla, y esa regla tiene que aplicarse a futuros casos donde vengan
similares casos o se presenten, mejor dicho, similares problemas jurídicos, y al existir un precedente judicial, el juez lo que tiene que hacer es subsumir ese precedente judicial. Entonces alcanza todas las causas que puede tramitar el Tribunal Constitucional siempre y cuando tengan hechos similares. Y para que sea o se considere vinculante una decisión, ¿cuántas sentencias necesitamos? ¿Una, dos, tres, cuatro? No, únicamente se necesita una sola decisión constitucional para considerar que esa sentencia es vinculante, ¿no? Es vinculante. Por tanto, eso implica, esto es una reflexión bien interesante, que, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que tener mucho cuidado al momento de emitir sus decisiones constitucionales. ¿El cuidado en qué sentido? El cuidado en el sentido de atarse a sus propias decisiones, ¿no? Si yo voy a emitir una decisión en cierto caso y voy a definir, por ejemplo, si los servidores públicos de libre nombramiento deben gozar o no de inamovilidad, tengo que pensarlo muy bien y tomar la decisión, porque esa decisión va a ser vinculante a futuros casos. Y resulta que después, por ejemplo, de 2 años viene, o 1 año después viene el mismo caso, me consultan lo mismo, y resulta que yo cambio de parecer, digo, no deben tener inamovilidad los servidores públicos de libre nombramiento por ser madre gestante o padre progenitor. Entonces he cambiado de decisión. Y pasado otro año, digo, no, sí deben tener. Entonces eso quiere decir de que esa misma autoridad que está emitiendo la decisión no considera como vinculante sus propias decisiones. Tiene que haber un autoprecedente. Por eso hay que tener mucho cuidado, que si yo voy a emitir una decisión, tengo que tener la responsabilidad que en el futuro siga manteniendo esa decisión. No puedo cambiar de forma constante o al poco tiempo mi razonamiento, porque eso genera una incerteza jurídica, una inseguridad jurídica y una afectación al autoprecedente, es decir, a tenerme a mis propias decisiones. Por eso es que tengo que tener cuidado al momento de asumir una decisión, teniendo la amplia responsabilidad que en un futuro voy a seguir manteniéndome en esa posición, porque está bien razonada, a no ser, claro, sí, por supuesto, que las normas cambien. Eso ya son aspectos externos, pero con relación a los aspectos internos, es decir, a las decisiones que toma, tiene que asegurarse. Y bueno, si uno analiza un poco la jurisprudencia de estas últimas, por ejemplo, que se sacaron en 2023, 2024, los magistrados quienes entraron en el 2018, a medida que pasaba el tiempo, han ido cambiando sus posiciones. Lo han ido cambiando. Y bueno, en algunos casos ni siquiera han hecho un cambio de línea, lo han tomado como un nuevo caso, lo han simplemente aplicado el estándar jurisprudencial más alto en vez de abocarlo, ¿no? Esas decisiones. Entonces, eso sí genera una inseguridad jurídica. Creo que la tarea hoy en día de los nuevos magistrados es que unifiquen los criterios y al momento incluso de unificar la jurisprudencia, tengan la suficiente seguridad, la suficiente responsabilidad de que en un futuro no vuelvan a cambiar constantemente esas decisiones, ¿no? De una manera muy ligera. Tiene que haber ese cuidado. Bien, entonces, para que sea vinculante es suficiente una sola decisión constitucional. Por otro lado, existe también una relación entre las fuentes del derecho. La jurisprudencia se considera un metalenguaje de la legislación. ¿Por qué? Porque el derecho es interpretado por la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir un metalenguaje? Es decir, aquella herramienta que te permite entender otro. Necesitas como un interlocutor para entender cierta frase. Es como el inglés, ¿no? En el inglés, si yo te hablo en inglés, welcome, ¿no? Bienvenido, pero tú no sabes el inglés. Necesitas de un traductor. Este va a ser el traductor quien te va a hacer entender o te va a decir qué significa welcome para que tú entiendas. Entonces, la jurisprudencia va a jugar ese rol del intérprete, es decir, para entender qué dice la Constitución necesitamos de un metalenguaje que va a ser la jurisprudencia, quien va a traducir el contenido de ese derecho, el alcance, la finalidad o el límite de ese derecho fundamental. Entonces se considera a la jurisprudencia como un metalenguaje de la legislación para poder entender las normas, las diferentes leyes que emite el legislador. El tribunal puede interpretar esas leyes y darle un sentido, ¿no? Entonces se considera la jurisprudencia un metalenguaje. Pero a su vez también la legislación va a ser un metalenguaje de la jurisprudencia. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, para definir si esa jurisprudencia es vinculante o no, yo necesito de la ley. Y la ley me va a decir, esa jurisprudencia es vinculante, ¿no? Es vinculante y por tanto es obligatoria. Pero también es un metalenguaje, ¿por qué? Porque cuando la jurisprudencia no está bien redactada, su ratio decidendi genera un margen de apreciación, hay una textura en su ratio decidendi, en la regla que ha creado esa decisión judicial. Entonces lo que va a hacer el juez es también interpretar esa jurisprudencia, ¿no? Va a interpretar esa jurisprudencia y también el legislador puede interpretar esa jurisprudencia, ¿no? Entonces también se va a considerar un metalenguaje, ¿no? La ley se va a considerar un metalenguaje de la jurisprudencia. Y esto puede ser circular, ¿no? Puede ser circular. ¿Por qué puede ser circular? Porque así como la ley puede ser interpretada por el Tribunal Constitucional, esas decisiones que interpreta la ley se plasman en una decisión constitucional. Pero a su vez, esa decisión constitucional puede ser modificada a través de una interpretación diferente que haga el legislador a través de la ley. Si el legislador, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional no está de acuerdo con la ley, interpreta y saca una nueva regla. Y si a su vez esa jurisprudencia, el legislador no está de acuerdo con esa jurisprudencia, puede cambiar la ley, emitir una nueva ley y por tanto dejar sin efecto esa jurisprudencia, ¿no? Pero a su vez esa ley que ha dejado sin efecto la jurisprudencia puede ser interpretada nuevamente por el Tribunal Constitucional. Y aquí viene el debate, ¿no? Aquí viene el debate. Esto es algo que está pasando hoy en día con relación a esta sentencia de la prórroga del mandato. Es decir, el tribunal ha sacado una sentencia constitucional y el órgano legislativo no está de acuerdo con esa decisión que ha emitido, esa declaración constitucional sobre la prórroga del mandato. Entonces lo que quieren hacer es sacar una nueva ley, es decir, utilizar una nueva fuente del derecho, que es la ley, para dejar sin efecto esa decisión constitucional, interpretando, por supuesto, también esa decisión constitucional. De esa manera se deja sin efecto, mejor dicho, esa decisión constitucional. Pero a su vez el tribunal también puede interpretar esa ley, siempre y cuando obviamente se active la justicia constitucional para dejar sin efecto, puede ser esa misma ley a través de una acción de inconstitucionalidad o a través de una interpretación de una acción tutelar que pueda plantearse e interpretar los alcances de esa ley. Entonces, estas fuentes vienen a ser circulares, por eso hay este problema de circularidad entre esta competición de las diferentes fuentes del derecho, en especial la ley y la jurisprudencia. Y bueno, ya un poco cerrando este debate sobre las fuentes del derecho, existen diferentes posiciones ahora sobre la vinculatoriedad de la jurisprudencia. Una primera posición, que es la posición legalista, va a sostener que la jurisprudencia no es vinculante. ¿Cuándo una fuente del derecho es vinculante? Únicamente cuando crea normas. Por tanto, la jurisprudencia no crea normas, únicamente lo que hace es interpretar las normas, interpretar la ley. Entonces lo que está haciendo el juez cuando aplica la jurisprudencia no es darle esa característica de obligatoria a la jurisprudencia, sino la interpretación que está haciendo de la ley. Y lo que está aplicando es la ley, interpretada conforme a esa decisión. Pero lo vinculante es la norma jurídica, ¿no? Esa fuente del derecho. De ahí que, reitero, el juez no aplica estrictamente el precedente, sino la legislación que está detrás de ese precedente. Y para eso va a diferenciar entre lo que es una norma y lo que se considera la aplicación de una normativa. Eso es son dos cosas distintas. Una cosa es la norma y otra cosa es la aplicación de la norma. La aplicación es a través del precedente, pero la norma misma, aquella que es fuente, es la ley, únicamente la ley. Esta posición va a tener una crítica, ¿no? Una crítica en el sentido de que no es tan cierto de que el juez no crea derecho. Bueno, la jurisprudencia no sea una fuente del derecho. Eso no es tan cierto. Porque si consideramos que fuente es aquello que crea normas jurídicas, bueno, las decisiones constitucionales hacen lo contrario.
Bien, no crean normas jurídicas, pero eliminan normas jurídicas. Entonces, es una fuente del derecho, pero en sentido negativo. Cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una norma, lo que está haciendo es impedir al legislador, ¿no? Impedir al legislador que vuelva a emitir una norma con el contenido semejante o con un contenido semejante. De ahí que esa decisión que está emitiendo el Tribunal Constitucional en sentido negativo está siendo obligatorio y coercitivo en el sentido que no puede crearse ya una norma. Por tanto, puede considerarse una fuente del derecho. No es una crítica que se hace a esta posición respecto a que consideramos únicamente fuente si es que crea normas. Sobre esto, por ejemplo, Kelsen sí ha tenido una crítica en el sentido de que no está de acuerdo con que el juez crea normas, ¿no? No es un juez creador de normas. ¿Por qué? Porque si bien el juez crea normas, pero en el caso concreto no crea normas con características generales como hace el legislador. Si nosotros aceptamos que los jueces crean normas, estaríamos aceptando que los jueces tienen una función legislativa, es decir, el órgano legislativo eh, deriva las funciones al Poder Judicial. En otras palabras, el Poder Judicial se convertiría en un poder legislativo descentralizado, lo cual va a generar una competencia entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que para Kelsen esto no puede suceder, porque eso afectaría ¿qué? La independencia judicial. La independencia implica que cada órgano de poder tiene una función específica, el legislativo para crear normas, el judicial para aplicar esas normas, por tanto no pueden confundirse esas o mezclarse esas competencias. Por esa razón no está de acuerdo en esta idea de que los jueces crean derechos con características generales, ¿no? Por otro lado, esta primera posición también señala de que el juez no puede ser procesado por prevaricato o falta administrativa si inobserva la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si la jurisprudencia no es una norma y un juez no aplica la jurisprudencia, entendiendo que la jurisprudencia no es norma, ¿por qué le podrían iniciar un proceso por prevaricato? Si no está, si la jurisprudencia no es una fuente del derecho, no es una norma, únicamente la ley es la norma. Entonces no podría ser sujeto a ningún tipo de responsabilidad por inobservar la jurisprudencia, ¿no? Incluso los razonamientos que están establecidos en esa decisión constitucional no pueden tampoco considerarse fuentes porque los jueces y el Tribunal Constitucional pueden apartarse de su jurisprudencia. Es decir, a ver, ¿cómo podemos considerar algo a la jurisprudencia como fuente si los jueces o el mismo Tribunal Constitucional puede apartarse de su misma fuente, ¿no? Por esa razón no se considera. De tal forma que en el caso de la ley, por ejemplo, el juez no puede apartarse de la ley. Si el juez se aparta de la ley, incurre en una inobservancia de esa fuente y por tanto le puede estar sujeto a cualquier sanción, a un proceso de prevaricato, ¿no? No puede apartarse de la ley, no puede inaplicar la ley. Es vinculante y por tanto es obligatorio. Entonces, si nosotros consideramos que la jurisprudencia es fuente, tampoco se podría apartarse el mismo Tribunal Constitucional de esa jurisprudencia. Si lo hace, va a implicar un prevaricato, una responsabilidad, una sanción. Pero si nosotros sostenemos que sí, el tribunal puede apartarse de su jurisprudencia y por tanto no puede aplicar su misma decisión, entonces no es una fuente del derecho. Una fuente del derecho es una norma del cual no puede apartarse el juez. Y si el Tribunal Constitucional se puede apartar de su misma jurisprudencia, entonces no es fuente. Y por último, no se puede plantear en ese caso, si es que la jurisprudencia consideramos como no como una fuente jurídica, no puede plantearse o no podría interponerse la inconstitucionalidad de una ley por contravenir una decisión constitucional. Como tampoco podría como tampoco la inobservancia de la jurisprudencia puede ser causal de casación o habilitaría una interposición en acción de amparo constitucional, ni ningún tipo de figura jurídica. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia para esta primera posición no es una fuente del derecho. Por eso es que si un acto contradice una decisión constitucional, no puedo yo activar una acción constitucional.
por contravenir la sentencia constitucional, porque la sentencia no es fuente del derecho para esta primera posición, reitero, ¿no? Ni tampoco puedo plantear una acción de inconstitucionalidad señalando que cierta ley contraviene o inobserva la jurisprudencia del tribunal. No, porque la jurisprudencia no es una fuente del derecho. Ni tampoco puedo interponer para presentar un recurso casacional por contravenir la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque no es fuente del derecho. Por esa razón, para esta primera posición que únicamente considera a la ley como fuente del derecho y no hacia la jurisprudencia, la inobservancia de esta fuente del derecho, es decir, la jurisprudencia no genera ningún tipo de responsabilidad por no ser considerada una fuente del derecho. En cambio, para una segunda posición es totalmente lo contrario. Para esta segunda posición que viene a sostener que la jurisprudencia sí es vinculante. ¿Por qué? Porque tiene toda la fuerza obligatoria. Y por tanto, si se inobserva la jurisprudencia, si no se aplica la jurisprudencia, sí va a implicar una sanción y puede dar también lugar a la inconstitucionalidad, ¿no? Con relación a la sanción, si una autoridad judicial se aparta de la aplicación del precedente, lo que se le va a tener que iniciar es un prevaricato, porque esa decisión constitucional es una fuente del derecho, por tanto es vinculante y obligatoria. Al apartarse de esa decisión constitucional, le viene una sanción, un proceso penal. Y a su vez, puedo yo también contrastar al momento de presentar una acción de inconstitucionalidad si una ley contradice o no una decisión constitucional. Si lo contradice, es suficiente para activar una acción de inconstitucionalidad porque la jurisprudencia es una fuente del derecho, es vinculante y es obligatoria. Una posición un poco, digamos, no tan extrema, pero que sigue respondiendo a esta segunda posición, pero no en su radicalidad, sino que un poco más suave, diríamos, de esta segunda posición, es aquella que señala que la inobservancia de la jurisprudencia no da lugar a una sanción por su mera inobservancia, sino por afectar el principio de igualdad. Es decir, esa decisión constitucional, si no se aplica al caso que se está desarrollando, va a tener una responsabilidad, se puede activar una acción constitucional, pero no por contravenir esa sentencia, sino por afectar un principio, que es el principio de igualdad, que implica que si un juez ha fallado de esta manera, la otra autoridad tiene la obligación de fallar de la misma manera, porque no puedes tratar dos casos iguales de forma diferente si los mismos están en la misma situación. Eso afecta directamente la igualdad. Entonces, si va a haber una consecuencia, no es como resultado de la vinculatoriedad, sino del apartamiento del principio de igualdad. Pero sí se puede apartar, sí, aquí sí se acepta, sí podría apartarse de esa jurisprudencia y no afectar al principio de igualdad si se sostiene y justifica que ese caso que está señalando, esa decisión constitucional, no es similar al caso que yo estoy analizando, porque lo fáctico, los hechos, son diferentes. Y por tanto, esa diferenciación me permite apartarme de la aplicación de esa decisión constitucional y de esa forma no afectar el principio de igualdad. Por eso es que es una posición un poco más suave, donde sí señala de que las decisiones son vinculantes siempre y cuando se aparten o siempre y cuando afecten el principio de igualdad, ¿no? Y pueden apartarse, sí, cuando justifiquen que los casos son disímiles, son diferentes, ¿no? Y una posición intermedia entre la primera y la segunda, la primera que señala que no es vinculante la jurisprudencia, no es una fuente del derecho, y la segunda que sí es vinculante, para eso no hay, por ello no hay duda, y que, bueno, también puede hacerse una diferenciación en que es vinculante en estos casos y en estos otros casos no. Pues una posición intermedia a estas dos es que la jurisprudencia sí puede ser vinculante y directamente aplicada únicamente en ciertos casos. ¿En qué casos? Cuando se trate de llenar lagunas jurídicas. Cuando el legislador no ha previsto una solución para ese caso concreto, entonces el tribunal tiene la obligación de crear derecho y al crear derecho está creando una fuente del derecho. Por tanto, es obligatoria y vinculante, ¿no? Un ejemplo de estos, por ejemplo, si ustedes revisan la ley orgánica del Ministerio Público en lo referido a la desestimación de la denuncia,
esa ley orgánica del Ministerio Público no regula la impugnación a la desestimación de la denuncia, no lo regula, no señala que se pueda impugnar, pero tampoco restringe la impugnación, no dice nada, por tanto hay una laguna jurídica. Y resulta que en un caso una persona va, denuncia y al día siguiente el Ministerio Público desestima su denuncia. La víctima no está de acuerdo, impugna y la ley orgánica no establece ninguna norma sobre la impugnación, ni tampoco la prohibición de impugnación. Entonces, bueno, lo rechaza el Ministerio Público, va y presenta un amparo y el Tribunal Constitucional llena esa laguna jurídica. Dice, dado de que la desestimación es una figura jurídica muy parecida al rechazo de la denuncia y al sobreseimiento, por tanto el procedimiento del rechazo debe aplicarse al procedimiento de la desestimación. Entonces lo que está haciendo es llenar la laguna jurídica. A partir de ahora la desestimación sí puede impugnarse aplicando el procedimiento del rechazo con relación a los plazos, a la autoridad competente quien tiene que resolver esa impugnación a la desestimación. Ese tipo de sentencias es vinculante, es obligatoria, por tanto, una fuente del derecho. Ninguna autoridad, ninguna podría apartarse o no aplicar esa decisión cuando se trate de impugnaciones a la desestimación. En esos casos, cuando la autoridad constitucional, a través de la jurisprudencia, llena lagunas jurídicas, entonces no hay duda que esa decisión debe ser vinculante y los jueces no podrían o no pueden apartarse de la misma. En el resto de los casos, ¿no?, cuando ya son sentencias reiterativas, ¿no?, cuando ya el tribunal ha desarrollado, ya, digamos, no son sentencias que no implican llenar lagunas jurídicas, crear normas jurídicas, ese tipo de decisiones no son vinculantes, ¿no? A eso se los denomina sentencias reiteradoras, ¿no? Esas sentencias o esa jurisprudencia reiteradora no puede ser considerado como vinculante. Y por último, ¿no? Y por último, ¿cuáles son los motivos que guían la decisión judicial? Van a haber dos puntos de vista, tres posiciones. Un punto de vista externo que implica de por qué es vinculante la decisión o la jurisprudencia constitucional y por tanto considerarse una fuente del derecho, por las posiciones que hemos sostenido, ¿no? La primera posición, la segunda o la posición intermedia, ¿no? Es decir, porque la norma lo dice, porque crean normas jurídicas, ¿no? Por eso eso es lo que va a guiar a una autoridad para establecer si la decisión constitucional es o no vinculante. Una posición intermedia, o desde un punto de vista interno, es decir, la autoridad, cuando considera que la decisión del tribunal es vinculante y por tanto una fuente del derecho, una posición, un punto de vista interno va a depender de las creencias que tengan, de la educación, del temor, de los valores. Y esto es importante. Claro, no se puede determinar objetivamente cuáles han sido las razones para que el juez aplique esa decisión constitucional o no lo aplique. ¿Cuáles han sido esas razones internas? Bueno, algunas pueden ser por temor y decir, no voy a aplicar esta jurisprudencia, porque me voy a atener a la ley, ¿no? Pero la razón interna no es que está eligiendo una de las fuentes, sino por el temor, y ese temor está haciendo que elija la ley, ¿no? Porque dice, si yo aplico esta jurisprudencia me van a venir a iniciar procesos, no, me voy a evitar eso, no voy a seguir a la ley. O al inverso, ¿no? Esta ley no me van a venir problemas, mejor por el temor aplico esta jurisprudencia, ¿no? O por la educación, ¿no? Es que ha sido formado en una posición con una corriente del common law, donde conoce mucho el tema del stare decisis, del precedente constitucional. Entonces para esa persona forjada en su educación, en sus posgrados, en una aplicación ciega, digamos, una aplicación segura de los precedentes, entonces va a guiar, ¿no?, su educación a, en este caso, elegir la aplicación de las decisiones y considerarlo como una fuente del derecho, las creencias o los valores que pueda tener esa autoridad. Entonces, hay muchas razones internas, claro, no las podemos determinar objetivamente, el único que va a saber es la autoridad judicial. Pero con relación a las justificaciones externas, por supuesto, ¿no? Si hay una norma, una ley que dice que la decisión es vinculante y que se está creando, reitero, una laguna jurídica, entonces esos factores externos hacen o obligan a que el juez considere la jurisprudencia como vinculante. Y bueno, también la aplicación del precedente puede deberse también a otras razones, como por ejemplo la antigüedad del precedente, ¿no? Si ese precedente es muy antiguo, viene de una norma tan antigua y esa norma no se ha cambiado y el precedente aún sigue vigente,
puede ser que esa sea la razón para ya considerar ese presente antiguo como no vinculante. Es decir, no voy a aplicar esa decisión porque responde. Voy a aplicar otra decisión constitucional o voy a hacer una interpretación de la Constitución y por tanto va a tener la aplicación de otra fuente del derecho, ¿no? En este caso la ley o la Constitución, dejando de lado el precedente. Y eso puede implicar, es lo que va a guiar, en este caso, o motivar al juez de tomar la decisión judicial. Puede ser también por la aceptación social, ¿no? Si, por ejemplo, hoy en día, y esto es algo cierto, el Tribunal Constitucional está ampliamente cuestionado. Cuando no hay una legitimidad del Tribunal Constitucional por las decisiones asumidas, la sociedad no va a aplicar esas decisiones. Va a tener desconfianza, va a tener incredulidad y por tanto lo que van a hacer es aplicar otra fuente, la ley. Porque el legislativo está más empoderado, tiene más aceptación, tiene más credibilidad. Entonces las autoridades, los servidores o aquellos quienes van a tener que aplicar una normativa se van a sujetar a la ley y no así a la jurisprudencia, por la desacreditación de esta institución, ¿no? Y dentro del mismo Tribunal Constitucional, si cuando se emiten decisiones constitucionales, si por ejemplo una sala dice, yo no voy a aplicar el precedente de la sala cuarta, ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo con ese tipo de razonamientos que emite, entonces esa otra sala no va a aplicar esas decisiones, no va a aplicar esos precedentes de tal sala, ni tampoco los jueces de primera instancia por tener una desconfianza en ese tipo de decisiones constitucionales, ¿no? Entonces eso implica también que la aplicación del precedente o la decisión o la aplicación de la jurisprudencia depende de la aceptación social. Si esa institución como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo está ampliamente desprestigiado, sus decisiones no van a ser aceptadas por la sociedad y por tanto por aquellos que tienen en el ejercicio de sus funciones tienen que aplicar la norma, no van a elegir la jurisprudencia, ¿no? Puede ser también por el rango jerárquico que emite el precedente, ¿no? Es decir, si esa decisión la emite un juez de primera instancia, obviamente eso no va a considerarse un precedente y por tanto fuente del derecho, ¿no? Únicamente aquellas decisiones que emitan los máximos tribunales. Es así, los abogados, los jueces podrán considerarlos como fuente del derecho, pero también por la unanimidad de la decisión. Eso implica que, por ejemplo, si se emite una decisión constitucional y hay votos disidentes, amplios votos disidentes, ¿no? En el caso de una sentencia de control normativo, tiene que aprobarse por el voto de 5 magistrados y resulta que hay 5 magistrados que han aprobado, 4 que han sido disidentes, esa decisión por no contar de unanimidad va a ser débil, va a tener una debilidad, de tal forma que prefieran defender el voto disidente emitido dentro de ese caso. Entonces también va a depender de la unanimidad que se tome en cierta decisión, por la cantidad de jueces que conocieron el caso, que generó un precedente, y esto igual es importante. Por ejemplo, en el mismo Tribunal Constitucional, cuando cierto magistrado emite una línea totalmente distinta a los demás, va a considerarse esa decisión una sentencia aislada, si es que los demás magistrados no siguen esa línea. Así, por ejemplo, en el 2012 la magistrada Ligia Velázquez emitió una sentencia dentro de la acción de libertad, señalando de que la acción de libertad no es subsidiaria y puede presentarse directamente en cualquier caso. Esa decisión no fue seguida por ningún magistrado actualmente, ni tampoco en su gestión que se emitió, que fue el 2012. Esa fue una decisión aislada. Los mismos magistrados, los demás magistrados, mejor dicho, no adoptaron esa posición. Por tanto, no aplicaron esa decisión. Por eso es que depende mucho de la cantidad de sentencias que se reitera y que aceptan esa decisión constitucional para que tenga o sea un motivo que guíe a esa autoridad judicial para la aplicación de esa decisión judicial, ¿no? Por la reputación de los integrantes también del Tribunal Constitucional, ¿no? Si tienen un prestigio o no tienen prestigio. Eso también influye al momento de elegir esa decisión, es decir, de aplicar si decidimos o no tomarlo como vinculante, ¿no? La existencia de cambios en el ambiente político, económico, social, y también la reiteración de casos, ¿no? Esto también es cierto, implica también el contexto político, el contexto económico y social para elegir una decisión, ya sea la ley, ya sea la jurisprudencia, dependiendo del momento en el cual estamos viviendo, ¿no? Y ahora, bueno,
implica un poco la reflexión sobre este choque de fuentes que está dándose hoy en día. Por un lado tenemos decisiones constitucionales que obligan al legislativo a que apliquen y respeten esas decisiones constitucionales, pero el legislativo constantemente, a través de leyes, quiere dejar sin efecto esas decisiones judiciales. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? ¿No? ¿Cuál decisión es la que debe de imperar? Y esto va también a depender del contexto que se está viviendo. Si el Tribunal Constitucional, ciertas autoridades están totalmente desprestigiadas, no hay una aceptación social de esas decisiones constitucionales, entonces la ley va a imponerse sobre la jurisprudencia. Así la ley sea contraria a la jurisprudencia y así la jurisprudencia sea considerada vinculante. En esos casos no va a tener de esta fuerza, ¿no? de esta fuente que sea realmente goce de esa vinculatoriedad, sino sea la ley. Entonces, por eso es que va a existir siempre esta confrontación de fuentes del derecho, ¿no? De fuentes del derecho, y es importante analizarlo, ¿no? Analizar estas fuentes del derecho para ver en qué casos el juez o bajo qué directrices puede guiarse para aplicar una de estas dos fuentes cuando existe una contraposición entre los mismos. ¿El juez puede apartarse de la jurisprudencia? Sí, y no lo va a considerar como vinculante, sino lo va a considerar a la ley y tendrá que justificar por qué se va a apartar de esa jurisprudencia. Uno de los argumentos para apartarse de la jurisprudencia es que los hechos no son análogos, son casos disímiles, pero tendrá que justificar por qué ese caso es disímil para no aplicar esa jurisprudencia. Ahora, si hay una contradicción entre ley y jurisprudencia, porque también a través de la jurisprudencia se reinterpreta, cuando se presenta acciones de amparo, acciones tutelares, se deja sin efecto, ¿no? Una aplicación literal de la norma, cuando la ley es bien clara y a través de la jurisprudencia se deja sin efecto, ¿no? A ese tipo de decisiones se lo llaman sentencias o jurisprudencia contra ley, es decir, contraria a la ley. Algunos lo consideran arbitrarios y por tanto decisiones constitucionales ilegales. ¿Por qué? Porque están afectando a través de una interpretación o contrariando la ley. Entonces aquí cuando el juez tenga que aplicar la ley y la jurisprudencia porque son contrarios y considera que el juez debe aplicarse la ley, entonces podrá elegir una de las dos fuentes del derecho, podrá elegir la ley y no necesariamente la jurisprudencia, ¿no? Y para eso también tendrá distintos criterios por los cuales podrá utilizar para justificar por qué de la elección de esa decisión, ya sea judicial o la ley, ¿no? Podrá aplicar, por ejemplo, el estándar jurisprudencial o la favorabilidad, perdón, ¿no? La favorabilidad en el sentido, es que la ley es más favorable que esta jurisprudencia que es más restrictiva, entonces aplicaré la ley, o si la jurisprudencia es más garantista, por tanto más favorable, me atendré a la jurisprudencia y no aplicaré la ley. Pero aquí también puede generar un problema, porque si uno se aparta de la ley, también le puede iniciar un proceso de prevaricato, pero si se aparta de la jurisprudencia, no puede, porque la norma no regula como un tipo penal el apartamiento de decisiones constitucionales, ¿no? De los razonamientos de las sentencias constitucionales. Entonces, ¿qué puede hacer la parte cuando una autoridad se aparta de la jurisprudencia? Lo que puede hacer es impugnar hasta llegar a un amparo constitucional y ahí el tribunal defina si debió o no aplicarse esa decisión constitucional, pero no directamente una responsabilidad penal, ¿no? Y bien, podemos seguir debatiendo, dialogando, pero la idea era un poquito reflexionar sobre la relevancia que tienen las fuentes del derecho y cómo éstas se contraponen. Y en el contexto actual, cómo está existiendo esta lucha de fuentes del derecho entre ciertas decisiones constitucionales emitidas por un tribunal que está muy desprestigiado versus un parlamento que también tiene cierta negligencia, pero que lucha por, a través de leyes, dejar sin efecto decisiones constitucionales. Bueno, yo me quedo aquí. Muchas gracias. Vamos a seguir continuando sobre este debate del precedente y la jurisprudencia constitucional en una tercera parte. Muchas gracias por su atención y por supuesto por haber escuchado este video.